Bienvenidos a Boicala, les saluda Giovanni Burgos desde acá de Colombia. Sean todos bienvenidos a este maravilloso programa de Kabbalah Shabbat, la recepción del Shabbat. Saludamos a todas las familias que se conectan en esta noche, en este día tan especial, el día que más anhelamos, que más esperamos, que es el día de reposo, el día que fue establecido por el Eterno para nosotros, para nuestro gozo y deleite y el estudio de la Torá. Bueno, hoy estamos en Parashat Pinhas, una parashá muy interesante, y es precisamente que el día de hoy tengo una sorpresa muy especial para todos ustedes en el marco del estudio de la Torá, dentro de los cursos que tenemos en internos dentro de nuestra yeshiva. Siempre hay alumnos, talmidim, que tienen un talento muy especial y en ese marco de estudio, pues nuestro querido pastor José Maximiliano Suárez desde Argentina nos compartía un mensaje muy especial que me gustaría compartir con todos ustedes el día de hoy. Él nos va a estar acompañando. En un instante le damos la bienvenida al pastor Maximiliano. Como ustedes ya saben, hace parte de todo el equipo de Ahabat Ami Español y Yeshiva Shu Español. Y él está ubicado en Santa Fe, Argentina, junto con su familia, su esposa, y es uno de los directores principales del Shaharit de Shabbat, que ha sido de gran bendición para todos nosotros en este tiempo. Los invitamos a que se conecten el día de mañana. Tenemos el servicio de Shaharit de Shabbat directamente desde Argentina. Bueno, mañana es diferente. Mañana vamos a estar, si el Eterno lo permite, con Medellín, pero por lo general, el pastor Maximiliano y su familia ha estado en estas últimas semanas, ha estado compartiendo junto con su familia, con Alejandra, con Valentina, con Abril, desde Argentina, este servicio que nos ha conectado, que nos ha hecho acercarnos mucho más a la esencia de lo que significa el Shabbat. Podernos conectar a través de las tefilot, de las oraciones, con el Eterno a través de la música, los instrumentos, las melodías, los acordes, todo esto que endulza lo que verdaderamente significa el Shabbat. Bueno, como ustedes pudieron ver, estuvimos traduciéndole al rabino eh, el día de ayer, estuvimos en el ayuno del 17 de Tamuz, el ayuno del cuarto mes, como está escrito en la Torá. Y él nos hablaba de algo muy especial y es un tiempo de reconstrucción, es un tiempo de resurrección, no es un tiempo de destrucción. Por lo tanto, los invitamos a que en estas 3 semanas de Ben Hametzarim, semanas de estrechura, construyamos ese templo, ese Mishkan interno que somos nosotros mismos, como está escrito en Parashat Terumá, donde el Señor nos insta a construir el Mishkan interno para que Él pueda habitar dentro de nosotros. Bueno, recordándoles también que el Rabino Shapira sigue trabajando en su libro, Milhemet Haemuná, como ustedes lo pueden ver y lo pueden encontrar. Es el último libro del Rabino Dr. Isaac Shapira, Milhemet Haemuná, la guerra contra la fe, y se encuentra de venta, para la venta, en la página de Ahabat Ami store.org. Y nos encontramos también muy cerca a nuestro campamento de Shubu del 24 al 27 de julio en la ciudad muy cerca en Colorado Springs, en la ciudad de Colbrand, Colorado, donde van a estar asistiendo nuestros jóvenes y están cordialmente invitados para todos aquellos que todavía nos quieren acompañar. Va a ser un evento profético, espiritual, de mucha bendición para todos los jóvenes eh, entre los 15 y los 18 años, eh, donde van a ser de gran bendición, donde vas a trabajar la parte espiritual, la parte, no es como le digo yo a mi hija, no es un paseo, no es un campamento recreativo, es algo donde no es el alma de cada una
de los jóvenes va a ser edificado y va a ser elevado a un nivel muy superior y va a ser de gran bendición. También vamos a estar en el campamento, perdón, en la conferencia internacional que va a tener lugar en Houston, Texas, en octubre 9 al 11, con la presentación del libro Milhemet Haemunah. Esperamos que nos puedan acompañar a esta maravillosa conferencia mundial donde muchos van a estar allí de todas partes del mundo asistiendo, líderes de todas partes, de todos los continentes, de Asia, de Europa, de África, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Todos vamos a estar allí en un solo sentir, en un solo parecer, como se narra en el Nuevo Testamento, como en los últimos tiempos, donde todos daban y aportaban de sí un poquito para contribuir a, a la venida del Mesías, en este caso, de las naciones del mundo reunidos en un solo sentir para apresurar la venida del Mesías. Bueno, y recordándoles a todos aquellos que quieren hacer parte de nuestra yeshiva, este es el link, el enlace, es.shubu.tv. Allí encuentran toda la información correspondiente a nuestra yeshiva y allí está el formulario de inscripción para aquellos que quieren hacer parte de este maravilloso equipo de trabajo en cabeza del rabino doctor Itzhak Shapira. Y recordemos que este es un tiempo muy importante para hacer donaciones y para hacer de acá. Y aquí está el enlace donde también lo pueden hacer. El enlace es ahabadami.org/donate. Allí encuentran todos los links, los canales donde el rabino ha dispuesto para canales muy importantes como el canal de 80,000, como el canal de Operación Israel, como el canal principal de Ahabadami Ministries y todos canales donde usted puede hacer su donación y se da acá para estos momentos tan importantes donde debemos ser más generosos en tiempo donde hay más persecución, donde hay más oscuridad. La SEDACA es un vehículo fundamental de bendición, no solamente para quien lo recibe, sino para el donante como tal. Y como nos recordaba el rabino doctor Isaac Shapira, debemos trabajar en esa clipa, esa cáscara que a veces tenemos de resistencia para ser generosos con quien nos da todo, que es finalmente nuestro Padre Eterno, el Creador del universo. Bueno, pues esos eran unos pequeños anuncios, variando un poco el formato, ya que estamos con un invitado muy especial y voy a darle entonces la bienvenida a mi querido pastor, amigo, consiervo de milicias, pastor José Maximiliano Suárez. Pastor, ¿cómo estás? Es un abrazo, es un honor para mí tenerte aquí en este programa de Boy Calá. ¿Cómo estás, mi hermano? Shalom, shalom, ¿cómo está querido More y amigo Giovanni? Te mando un abrazo desde aquí, desde Santa Fe, Argentina. Y bueno, aprovecho la oportunidad para saludar a todos aquellos que están siguiendo esta transmisión. Como me gusta y el mismo rabino dice, Shalom Benei Sefarat. Así que les mando Amén. a todos un gran abrazo. Y bueno, en especial una referencia muy especial a todo el pueblo venezolano que está pasando por Así una es. situación muy complicada. Siguen aumentando el número de víctimas, pero más allá de eso hay muchos testimonios de milagros, del obrar de Hashem, directamente con su pueblo y con el pueblo judío y con muchos de mis hermanos venezolanos. Así que desde aquí, desde Santa Fe, Argentina, les mando un gran abrazo y los acompañamos en oración, en tefilot, a cada uno de ellos. Así es, mi hermano, y sí, se me olvidaba mencionar algo tan importante en tiempos de tanta angustia, de tanta tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. Te compartía yo un testimonio y se me olvidó la segunda parte del testimonio porque resulta que
Colombia también encontró, el equipo de Colombia encontró un sobreviviente y creo que es el único sobreviviente que ha encontrado el equipo de Colombia que se llama Usar Colombia 1. Ese equipo encontró a alguien que se llama Moisés, que se llama Moshe. Y te contaba yo del equipo del Salvador, que también se llama Usar Salvador, porque Usar es creo que una sigla para, que les da las Naciones Unidas para aquellos que hicieron el máximo nivel del curso para este tipo de desastres. El equipo de Usar Salvador encontró a un joven que se llama Aharon Levy. Es increíble. Extraordinario. Aharon, El Salvador encontró a Aharon Levy y el equipo de Colombia encontró a Moshe. Y yo le decía a mi esposa, ¿qué significa todo esto? Es increíble ver los milagros que estamos viendo y esos son los testimonios que verdaderamente nos conmueven y confiamos en el Eterno que sigan existiendo muchos más milagros. Sabemos que ya ha pasado más de una semana que donde los rescatistas dicen que el marco pues de encontrar personas con vida se disminuye considerablemente debido a la deshidratación, la falta de comida, muchos otros factores. Pero sabemos que el Eterno es quien decide quién va a vivir y quién va a fallecer. Y por lo tanto, estamos con ustedes, pueblo venezolano, y sabemos que el rabino también los tiene muy presentes y estamos ayudando en la manera como tenemos conexión directa también con venezolanos que hacen parte de nosotros, de nuestro ministerio, a los cuales saludamos, a Rubén, a Arelis, a Angie. Sabemos que ellos están más cerca de la noticia y que ellos han sido canal también de bendición para poder hacer llegar nuestra ayuda a ellos directamente. Bueno, no sé si quieras decir algo más. No, una vez más, ayer nos confirma su poder y su protección sobre su pueblo, porque realmente estos testimonios que por razones de tiempo hoy no podemos compartir, pero que son de público conocimiento, están en las redes, cómo Hashem ha guardado y protegido a sus hijos, a Aaron Levi, a Moshe, y es que el Salmo 121, que siempre recuerdo, viene a mi memoria justamente en esta circunstancia, cuando él dice que él es el guardador de su pueblo. Así que estamos asombrados, maravillados, más allá del dolor de la circunstancia, de lo que ha vivido el pueblo venezolano, podemos ver estos milagros que elevan nuestra fe, nuestra relación con el Eterno. Así que Baruch Así Hashem. es. Amén, amén, amén. Que el Eterno bendiga a Venezuela y bendiga a todos los pueblos, a todas las naciones del mundo realmente en un tiempo donde sabemos que la venida del Mesías está cada vez más cerca, que los dolores se están incrementando a nivel mundial y donde, pastor, como decía en la introducción, estamos en 3 semanas donde se conocen como las semanas de Benjamin Tzarim, las semanas de estrechura, donde al final, en el 9 de Av, que culmina, digamos, las 3 semanas, hechos trágicos sucedieron en la historia, los más significativos, la destrucción de los 2 templos. Pero como el rabino Chapira nos enseñaba en su pequeño mensaje que nos dio el día del ayuno del 17 de Tamuz, es un tiempo de reconstrucción y es un tiempo de vigilar cómo construimos nuestro Mishkan para que no sea destruido. Y nosotros somos los que vamos a acelerar verdaderamente la venida del Mesías con la reconstrucción de cada uno de los órganos del templo, que realmente se traduce en los materiales, en las vasijas, en las cosas que estaban dentro del templo físico. Nosotros vamos a ser los que vamos a propiciar ese tercer templo
y Él nos instaba a no concentrarnos en las cosas externas, sino realmente en las internas, que son realmente las que traen una transformación para que el Eterno pueda, como decía, Beshahanti Betoham, para que yo habite en medio de ustedes. Por cierto, esa es mi parashá Terumá, y por lo tanto la tengo muy presente cuando se cita ese primer pasaje en Éxodo 25:8 acerca de la reconstrucción y traer las ofrendas del Mishkan, que no es otra cosa sino traer la esencia de nuestras mitzvot, nuestra santidad al lugar santo, para que así el lugar santo celestial pueda descender sobre nosotros. Bueno, pastor, eh, hoy estás invitado porque el Eterno así lo dispuso, pero compartías tú una significativa y muy, para mí, muy especial parashá, Parashat Pinhas, dentro del estudio privado que tenemos con los Talmidín, y el Eterno pues ha decidido que compartas esta enseñanza con todos nosotros el día de hoy, y esperamos que todos ustedes sean muy bendecidos con esta profunda enseñanza de Parashat Pinhas, donde quiero que le presten mucha atención a todos los conceptos que el pastor nos va a estar trayendo el día de hoy, que son conceptos muy elevados que podemos también hacerlos descender a un plano físico y aterrizarlos para encontrar un musar de la palabra, una enseñanza práctica y ética en estos tiempos. Pastor, muchas gracias por el llamado y por estar acá con nosotros en este tiempo de Boy Calá. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. Te dejo con la presentación de Parashat Pinhas. Gracias por estar acá. Yo voy a estar con ustedes también en la medida que lo permita. Voy a estar con el pastor cuando así lo disponga el pastor y así lo podamos hacer en medio de la transmisión. Muchas bendiciones para todos. Los dejo con el pastor José Maximiliano Suárez desde Santa Fe, Argentina. Bendiciones para todos. Bueno, muchas gracias, querido Moré, por la oportunidad, por poder compartir juntos esta para allá, que es muy especial. He dedicado mucho tiempo, bastante tiempo a estudiar porque creo que hay conexiones muy, muy interesantes aquí que nos elevan y que podemos traer esa elevación, como decía bien el Moré, a un plano terrenal, más cotidiano de nuestro día a día, que es en definitiva lo que a mí me gusta, ese traducir la Torá, las enseñanzas de la Torá, del Tanaj, de los sabios, del pueblo de Israel a nuestra vida cotidiana, que nos hace elevar como personas. Y realmente esta parashá Pinhas y el estudio de esta parashá en su desarrollo nos va a mostrar cualidades que cada uno de nosotros debemos tener. Así que nuevamente gracias por la oportunidad y gracias a cada uno de ustedes, queridos hermanos, de toda Latinoamérica y por supuesto del mundo, que están sintonizando este programa de Boy Calá en Parashá Pinhas. Bien, si le parecen, vamos entonces a la presentación. Esta porción, ustedes saben, los estudios de la Torá se dividen en 54 parashiot, de las cuales esta es la número 41 en el año 5786 del calendario hebreo, del calendario judío, ¿no? Las lecturas, vamos rápidamente a las lecturas de la Torá, Bat Midbar. Vamos a hacer primero la bendición, ¿sí? Vamos a la bendición primeramente. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu benizvotat bet tzivanu la'asok bedivrei Torah. Entonces ahora sí las lecturas, Torah, las lecturas de la Torah la encontramos en Bamidbar, capítulo 25, 10 al capítulo 31. La Haftará, Primera de Reyes, capítulo 18, versos 46, hasta el capítulo 19,
y verso 21. Y la lectura de la Brit Hadashah he tomado como referencia a Hebreos 7, que en el contexto de esta parashá nos habla del sacerdocio según el orden de Melquisedec de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Tengamos en cuenta que el Señor le promete a Pinjas un sacerdocio eterno. Y de esta misma manera hacemos referencia a Hebreos capítulo 7, en el cual nos habla que Yeshua es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Los temas de la parashá, en la próxima diapositiva, vamos a compartirlas rápidamente. El pacto de Hashem con Pinjas, la actitud hacia los madianitas, y Dios le ordena la realización de un censo. Estudiamos anteriormente en parashot anteriores que el censo es elevar las cabezas. Segunda alía, el censo de los hijos de Israel propiamente dicho. Tercera alía, Dios le ordena la repartición de la tierra de Canaán, el censo de los levitas y el episodio de las hijas de Zelofajad. La cuarta alía, la aprobación de Hashem al pedido de las hijas de Zelofajad. Y Dios le ordena a Moshe que vea la tierra a la cual no entrará. Y el pedido de Moshe a Dios de designar un sucesor y la elección divina. La quinta alía nos habla del sacrificio diario, los sacrificios, el musaf, el sacrificio agregado de Shabbat, el musaf de Rosh Hodesh, que tiene que ver con el comienzo del mes. La sexta alía nos habla de los musafín de Pesach, el musaf de Shavuot, el musaf de Rosh Hashanah y el musaf de Yom Kippur. Y por último, la séptima alía, los musafín de Sukkot, el musaf de Shemini Atzeret. O sea que este breve resumen y en esta parashá, aparte del relato de los hechos ocurridos con Pinjas, también nos habla acerca del censo y de los diferentes sacrificios. Vamos entonces, la porción de esta Torá, de la Torá de esta semana, de la parashá, perdón, de esta semana, relata los trágicos eventos ocurridos al final de la porción de la semana pasada, incluyendo el terrible pecado de Baal Peor, que culminó en un acto de inmoralidad totalmente despreciable entre un hijo, un príncipe del pueblo de Israel que era Simri, y Cosbi, una princesa madianita. En la próxima diapositiva vamos a comenzar el desarrollo de esto, pero antes de comenzar, que he dividido este estudio de la parashá Pinjas en 3 etapas, ¿no? La primera que vamos a ver es justamente la caída. Y para poder comprender con mayor magnitud por qué fueron los sucesos, por qué Pinjas reaccionó de la manera que él reaccionó, debemos ir un poquito hacia la parashá anterior, que es la parashá Balak. Entonces, el Baal Peor era una deidad local que los moabitas adoraban. Cuando los israelitas, siguiendo a Moshe hacia la tierra prometida, se encontraban en las cercanías de Peor, algunos de ellos cayeron en la idolatría y adoraron al Baal. Baal es un dios y se le llama Baal Peor por el lugar en donde se encontraban. Y como resultado de su pecado, entonces los hombres de Israel fueron juzgados por Dios. Y la historia comienza, como dijimos anteriormente, cuando Balak, el rey de los moabitas, contrató a Bilam para maldecir a Israel. Balak había visto el progreso, la elevación, el poderío de Israel, el avance, y estaba tratando de hacer algo justamente para detenerlos. Entonces, Balán tomó ese dinero ofrecido por Balak, pero no pudo maldecir al pueblo de Israel porque el Señor no se lo permitió.
Balaam se reunió entonces con el rey de Moab y simuló recibir una palabra de Dios cada vez. O sea, 7 veces intentó Bilam maldecir al pueblo de Israel, pero no pudo. Y acá hay una gran enseñanza, hay un gran musar, y quiero detenerme en esto. Todo el suceso ocurrido en la parashá Balak, mientras el pueblo de Israel estaba unido, mientras el pueblo de Israel estaba junto, mientras el pueblo de Israel se mantenía puro y en un estado de elevación, nada de lo que ocurría a su alrededor podía tocarlo. De hecho, Bilán intentó varias veces maldecir al pueblo de Israel y no pudo conseguirlo, porque Hashem es fiel a sus promesas. Y Él nos dice a cada uno de nosotros: yo estoy contigo como un poderoso gigante. Y me gustan estas palabras, porque así mismo eso fue lo que sucedió en ese instante de la vida del pueblo de Israel. En Bamidbar 25, números 25, encontramos que las mujeres de Moab comenzaron a seducir a los hombres de Israel para que cometieran pecado sexual y sacrificaran a sus dioses. Entonces, dado que los dioses paganos solían ser dioses de la fertilidad, la adoración a menudo consistía en actos de índole sexual. Entonces, este incidente se registra en Bamidbar capítulo 1, capítulo 25, versículos 1 al 3, que dice así: mientras Israel habitaba en Sitín, por favor tengan en memoria Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Fue así que Israel se unió a Baal Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Como juicio contra el pecado de los israelitas, Dios envió una plaga entre el pueblo. Recuerden, la parashá dice que 24,000 personas murieron a causa de la plaga. ¿Qué podemos entonces identificar aquí? La parashá Balak nos dice que la protección de Hashem mientras el pueblo estuvo unido y en santidad, la cobertura, el paraguas, la protección de Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel se apartó de los mandamientos de las mitzvot, cuando cometieron el terrible acto de idolatría, el terrible acto de fornicación espiritual, entonces la cobertura de Dios se apartó y se encendió la ira de Dios. Eso nos tiene que dejar una gran enseñanza. Yeshua mismo nos dijo: si ustedes me aman, guardan mis mandamientos. Si ustedes se aman a sí mismos, entonces guardamos los mandamientos de Hashem. ¿Por qué? Porque guardando los mandamientos de Dios, haciendo la voluntad del Todopoderoso, estamos bajo la protección y la cobertura de Dios. Y la Brit Hadashah lo dice muy claro en varios pasajes. Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Otro pasaje de la Brit Hadashah nos dice que el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nos mantenemos en el cumplimiento de las mitzvot, la obediencia de Dios, la elevación y la santidad, estamos cubiertos por el Todopoderoso. Si nos apartamos en pos de la idolatría y de la transgresión de la ley de Dios, entonces la cobertura de Dios ya no está sobre nosotros. Y esto es un ejemplo de lo ocurrido. Según Bamidbar capítulo 31, verso 16, las mujeres hicieron esto siguiendo el consejo de Bilam, porque como no podía maldecir a Israel, encontró otra manera de cumplir los deseos de Balak. Bilam sabía que si los hombres israelitas podían ser seducidos para adorar ídolos, entonces Dios mismo los maldeciría, y eso es lo que finalmente ocurrió.
La palabra peor significa apertura y es el nombre del lugar. Recuerden, estaban sobre un monte y desde allí los observaba Balac y Bilam al campamento de Israel. Entonces es un lugar o un punto en la montaña, un lugar específico. Recuerden que les dije recién, subrayen la palabra Sitín, porque vamos a estudiar un poquito acerca de ella. El significado de Sitín. Sitín proviene de la raíz shatá. Shatá, que significa desviarse, apartarse, extraviarse. Si usted está tomando nota de esto, por favor, téngalo allí, porque vamos a ver las palabras muy importantes que derivan de este lugar, de Shittim. El Midrash Tanhumá enseña que Shittim fue llamado así porque allí Israel se desvió de Dios. Repito, Shittim fue llamado así porque allí Israel se desvió de Dios. Y esta palabra desvió viene también de la palabra Shittim, que es stut. Y los sabios hacen una conexión de las palabras Shittim y de la palabra stut, que significa, tome nota, stut significa locura, insensatez y desvarío. La próxima diapositiva dice en el Talmud Sotá 3a, dice lo siguiente: una persona no comete una transgresión a menos que entre en ella un espíritu de insensatez. Vamos a repetir esto que dice el Talmud en Sotá 3a. Una persona no comete una transgresión a menos que entre en ella un espíritu de insensatez. Y yo comentaba en aquel entonces acerca de encontrándole un sentido a lo que muchas veces nosotros vivimos. Dentro de las organizaciones, como lo es una yeshiva, como lo es una congregación, vemos personas que realmente son intachables en sus conductas, en su forma de manejarse, en sus familias, pero de repente algo ocurre. Y decimos, ¿cómo puede ser? Una persona de este valor espiritual ha cometido este error. Bueno, si nos vamos a lo que dice el Talmud, por eso es muy importante, queridos hermanos, que podamos estudiar los escritos talmúdicos, porque encontramos verdaderas riquezas allí y sentido a lo que muchas veces nos tocan vivir en nuestra vida diaria. Y vamos a repetir una vez más. Pastor, me acordaba usted con lo que acaba de decir y muchas gracias por la introducción de esa palabra tan importante, que es la palabra Shittim, porque significa insensatez. Y mencionabas tú acerca de cómo hemos visto nosotros en este caminar y en este ministerio, cómo hay personas que han caído y prácticamente son como las palabras que nos exhorta en la brija de Ashá, que el que esté firme mire que no caiga, porque entra parece que la persona estuviera recta, que estuviera haciendo lo correcto, pero entra algo en ella que ya la persona cambia totalmente y hace un giro de 180 grados y esa persona que nosotros dábamos por hecho de que estaba por el camino de la rectitud, por el camino de Yeshua, se desvía al camino de la insensatez y allí entra un espíritu para que esta persona se rebele y cometa no solamente la transgresión original, sino entre en un camino de degradación hacia el pecado. Quería hacer esto porque mucha gente nos pregunta, bueno, pero ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué se hizo este? ¿Qué se hizo el otro? Bueno, esa es la explicación que es muy bíblica que nos trae hoy el pastor Maximiliano Suárez acerca de la raíz de esta palabra Shittim, que él ya nos va a explicar también dónde está, porque esto es una madera también.
y está en el arca. No me voy a adelantar a lo que nos vas a enseñar, pero tiene un significado mucho más profundo acerca de la insensatez que entra en nuestro corazón. Adelante, pastor. Bueno, muchas gracias por la intervención. Y sí, realmente nosotros vemos, bueno, hay diferentes, todos sabemos de que en nuestro interior hay un Yetzer Hará, una inclinación al mal y una inclinación al bien. Eso todos lo sabemos. Pero estamos hablando de aquí porque más adelante en este estudio vamos a tocar temas elevados que tienen que ver con el alma y con el espíritu. Este es un espíritu ¿eh? Que se viene a asociar, que viene a tocar, que se viene a apoderar de la persona para hacerlo declinar de su buena actitud, de su elevación espiritual. Por eso es que muchas veces ocurren este tipo de actitudes. Y los comentaristas nos explican que Israel no cayó en Baal peor porque ellos ignoraran la verdad. De hecho, antes, en Parashá Balak, vemos como el pueblo estaba unido en santidad, o sea, ellos conocían los mitzvot, conocían los mandamientos, pero ¿qué es lo que sucedió en Sittim? Bueno, un espíritu de Shtut nubló su discernimiento. Ahora bien, la misma palabra, Shittim, aparece en dos contextos que parecerían que son opuestos, ¿no? En primer lugar, la madera de Shittim, como bien mencionaba el Moré Giovanni, utilizada para construir el Mishkan. Y en segundo lugar, el lugar llamado Shittim, donde ocurrió el pecado de Baal Peor. Shemot, capítulo 25, verso 10, dice que Hashem le dijo a Moshe, hagan el arca de madera de Shittim. Repito, Shemot, capítulo 25, verso 10. Entonces, la misma madera que fue utilizada para construir el arca, la mesa de la proposición, los tablones del Mishkan y el altar propiamente dicho, era de madera de Shittim, uno de los materiales principales en el santuario. El rabí Zadok HaKohen comenta que la misma energía puede producir santidad o caída, y todo depende de cómo sea dirigida. Entramos ahora en un terreno un poco más elevado que necesita una mayor comprensión, así que voy a ir tratando de ir explicando cada una de estos principios y enseñanzas de nuestros rabinos. Repito, el rabino Zadok HaKohen comenta que la misma energía, la materia, el plano de la tierra, podríamos decir, puede producir santidad o también puede producir caída. Todo depende cómo nosotros dirijamos esa energía. Y el Zohar comenta que no toda energía debe ser destruida. Muchas energías deben ser transformadas. Es entonces que la madera de Shittim simboliza los impulsos humanos, los deseos y la fuerza vital que son convertidos en servicio divino. Vamos a un ejemplo con respecto a esto. Cuando Hashem le pide al pueblo de Israel que traigan sus sacrificios, ofrenda, la terumá, que traigan sus ofrendas, ¿qué son las ofrendas? Animales, harina, pájaro, todas cosas, materia que están en este mundo, en este plano físico. Pero al presentársela a Dios en ofrenda, en sacrificio, principalmente la ofrenda minjá, una ofrenda que era quemada, esa ofrenda se quema y se eleva hacia Dios, se llama esto ofrenda olá, en un perfume agradable. O sea, estamos transformando la materia de un plano físico para que esta materia se eleve a un nivel espiritual que agrada al Todopoderoso. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es convirtiendo algo que está en un plano físico y elevándolo a un plano espiritual. En definitiva, redirigiendo la energía que nosotros tenemos aquí en la tierra, en este plano físico, a un plano espiritual. Y eso es lo que está mencionando el Zohar.
Por otro lado, Baal Peor representa los mismos impulsos. Vamos a repetir, la madera de Shittim simboliza los impulsos humanos. ¿Por qué dice esto? Porque con la madera de Shittim fue construido el lugar de adoración del Todopoderoso, el Dios de Israel. Pero con el Shittim de Baal Peor, estos representan los mismos impulsos, pero sin una dirección espiritual. En resumen, el Shittim del Mishkan es la elevación de la materia. Es transformar esa materia en algo santo, en algo que es puro para Dios. El Shittim de Baal Peor es la degradación de esa materia. Entienden, hermanos, que depende de cada uno de nosotros qué es lo que hagamos con lo que el Eterno pone en nuestras manos. Todo es una cuestión de perspectiva y qué es lo que nosotros hagamos con lo que el Señor nos está dando. Veamos qué dice ahora el rabí Isaac Luria. Él nos enseña que nada en la creación fue hecho para ser descartado. Todo posee chispas de santidad. La misión del hombre es elevar esas chispas y la madera de Shittim representa precisamente esa tarea. Hasta ahora, queridos hermanos, yo sé que muchos de nosotros, los que venimos del cristianismo, hemos visto esto de una manera lejana, pero al comenzar a estudiarlo y verlo desde la perspectiva de la Torá, desde la perspectiva de lo que nos enseñan nuestros sabios, entonces nos damos cuenta que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de redirigir esa energía desde lo impuro a lo puro, desde lo profano a lo santo. Adelante, querido hermano. No, excelente, y me recuerda mucho lo que significa el alma y el cuerpo. Básicamente, cuando dices que la madera de Shittim en elevación al Eterno, significa que ese es el potencial que está allí para hacerlo o para Baal peor, para hacerlo malo o para hacerlo bueno. Y por eso nuestro cuerpo, digamos que sería como la madera de Shittim y el alma sería como el oro que recubría partes del Mishkan, que era todo lo bello, que lo perfecto, lo que era, ya estaba elevado de alguna manera. Y por eso siempre que el Eterno nos da como la opción y nos coloca siempre las dos opciones de transformar la materia a través de nuestros actos para bien, o también la podemos transformar para mal. El Eterno siempre nos da ese libre albedrío y creo que eso es lo que representa la madera de Shittim dentro de los asuntos, dentro de los materiales del Mishkan. Ese potencial para hacerlo bueno está allí latente, pero también está allí para quienes les entre ese espíritu de insensatez y hagan lo malo. Excelente analogía que nos traes el día de hoy. Exactamente, querido More. Mire, para hacer más comprensible esto que estoy diciendo, el Rab Shaul nos da una pista con respecto a esto y nos dice, venzan al mal con el bien. ¿Se entiende entonces? Dentro de nuestro interior hay un bien y hay un mal. Cuando nosotros tomamos el bien y la madera de Shittim que hay en nuestro interior y la redireccionamos para la adoración del Eterno, de Hashem, es entonces cuando estamos poniendo un buen propósito a lo que el Señor nos ha encomendado hacer y elevando esto a un nivel espiritual mucho más alto. Veamos qué dice ahora el Rebbe de Gur. Él dice que la raíz de Shittim implica desviación, pero el Mishkan toma esa misma energía y la dirige hacia Dios. Por eso la santidad no consiste solamente en evitar el mal. La verdadera tarea espiritual consiste en transformar el Shittim de la desviación en el Shittim del Mishkan. Repito, la verdadera tarea espiritual que todos tenemos
queridos hermanos y aquellos amigos que nos están viendo hoy, es transformar el shitín de la desviación, de la impureza, de la maldad en el shitín del Mishkan. ¿Qué es el Mishkan? Es el lugar de adoración del Todopoderoso. Ese Mishkan, hoy ese templo no lo tenemos y hemos justamente visto la enseñanza de nuestro rabino ayer acerca del 17 de Tamuz, ¿no? Ese Mishkan ahora vive en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que dice él? Que este Mishkan es templo del Ruach HaKodesh, por lo cual debemos nosotros cuidarlo. Por eso los sabios nos comentan que la misma palabra que designa el lugar de la caída de Baal Peor también designa la madera con la que se construyó la morada de Dios. El mensaje es que la energía que puede alejarnos de Dios también puede, cuando es rectificada, convertirse en el fundamento mismo de su santuario, de la adoración a Dios. Hay algo curioso que encontré en todo esto y que tiene que ver con nuestro Redentor Yeshua, el Mashiach. En la figura de Yeshua ben Yosef, dice que cuando los soldados romanos trenzaron una corona de espinas y la colocaron sobre la cabeza de Yeshua, estaban tomando inconscientemente el fruto característico de la shitá, la acacia. El lugar es shitín. Cuando habla de shitá, está hablando de la madera, del árbol, que es la acacia. Y este árbol tiene una particularidad. Este árbol es un árbol que está compuesto por muchas espinas. Entonces nos dice que los sabios que al cargar con las espinas sobre su frente, Yeshua estaba absorbiendo en sí mismo la maldición del shitim. Por eso que él dice, él llevó en el madero nuestras transgresiones y nuestro pecado. Él estaba cargando en el madero nuestra maldad y nuestra transgresión a la Torah. El dolor, la transgresión carnal y la infidelidad que florecieron en el valle de las espinas llamados Shittim fueron cargados por el Mashiach y Yeshua. Es entonces que él transformó el símbolo del pecado de Shittim en una corona de victoria. Y esta es una analogía tremenda para cada uno de nosotros, los que creemos y sabemos que Yeshua, el Mashiach, es el Mashiach, nuestro Redentor. Dijimos entonces de que este estudio se componía de 3 partes. Vamos ahora a la segunda parte en la próxima diapositiva, que es la confrontación. Propiamente dicho, en esta parashá, la parashá Pinjas. Muy pocos justos recibieron de Hashem la grandeza para la eternidad. Pinjas, bueno, fue uno de ellos. Pinjas era un verdadero defensor de la Torá que estaba dispuesto a sacrificar su propia vida por la santidad de Hashem, de la Torá y del pueblo judío. Hashem anunció, él dijo personalmente al pueblo de Israel que Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote, es recompensado con el pacto de paz, con el Brit Shalom, y el sacerdocio por la eternidad. Y en muy pocos casos Hashem hizo una declaración tan potente, tan fuerte, como en este caso, como la hizo con Moshe, como la hizo con Abraham. El nombre Pinjas tiene 2 palabras. Pen, que significa que sintió repentinamente, significa que penetra y que define. Hay muchas otras formas de traer conocimiento al nombre de Pinjas, pero en este caso yo elegí este nombre que dice que tiene 2 palabras, pen, que sintió repentinamente, que penetra y que define, y has, que significa que tuvo misericordia de los hijos de Israel. Entonces, en su mismo nombre nosotros podemos ver 2 actitudes. Podemos ver 2 atributos de Pinjas. Uno que actúa repentinamente y hace juicio, y otro, en Has, vemos misericordia, aludiendo a que Pinjas tomó la iniciativa de matar a los pecadores y oró
a Hashem para que fuera misericordioso y detuviera la plaga. Hashem añadió una letra Yud al nombre de Pinhas para honrarlo, como él honró a Hashem. Y la letra Yud justamente se escribe pequeña en la Torá para resaltar la modestia que tuvo Pinhas. Ahora bien, ¿quién era Pinhas? Pinhas, dice la Torá en Bamidbar 25:11, era hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote. Y los sabios nos explican que la Torá menciona su genealogía para responder a quienes lo criticaban. Rashi, basándose en el Midrash, dice: las tribus decían, ¿han visto a este nieto de Yitro, cuyo abuelo engordaba becerros para la idolatría y ahora mata a un príncipe de Israel? Por eso es que Hashem mismo declara públicamente, él es nieto de Aarón. Dios mismo lo honra. Porque por un lado era descendiente de Aarón, el sumo sacerdote, y por otro lado era descendiente de Yitro. En la próxima diapositiva dice el Talmud Sanedrín 82a. Los sabios nos enseñan: si un judío mantiene relaciones públicas con una mujer idólatra, los celosos pueden actuar contra él. Repito, esto que acabamos de nombrar lo encontramos en el Talmud, en el Tratado Sanedrín 82a. Y nuestros sabios enseñan este concepto. Si un judío mantiene relaciones públicas con una mujer idólatra, los celosos pueden actuar contra él. El Talmud pregunta, ¿por qué no actuó Moshe? Los sabios responden, porque la halajá se ocultó de él. Pinhas se acercó a Moshe y le dijo, Moshe, ¿no nos enseñaste que quien tiene relaciones con una mujer pagana puede ser castigado por los celosos? Entonces Moshe respondió, quien lee la carta, que sea el mensajero. Qué buena frase, qué buena definición. Quien lee la carta, que sea el mensajero. La diapositiva dice, quien recuerda la ley, que la ejecute. Por eso, queridos hermanos, necesitamos comprender y entender y estudiar Torah para saber cuáles son los mandamientos y los escritos talmúdicos para poder ejecutar correctamente los mismos. Mi hermano Giovanni. Pastor, y te quería hacer una pregunta. Por ejemplo, el día de hoy, en nuestra actualidad, si llega a suceder algo como lo que le sucedió a Pinhas y a Moshe, donde nuestros líderes de pronto se le olvide la halajá, se le olvide cómo se debe proceder, cómo deberíamos actuar nosotros como talmidim, como, como estudiantes de quien conoce la halajá, pero se le olvida por alguna razón. ¿Cómo se traduciría eso, pastor? Bueno, básicamente tenemos la responsabilidad de actuar, como lo hizo Pinhas. Obviamente, todos nosotros tenemos nuestros líderes. Nosotros somos talmidim del rabino, el doctor Isaac Shapira. Pero si en determinada situación el rabí, que ocurriera, el rabino obviara, se le olvidara el mandamiento, nosotros y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de actuar en consecuencia, porque actuamos por nosotros mismos o actuamos por el bien del pueblo de Israel. Por eso dice que cuando una persona comprende una responsabilidad espiritual que otros no ven, no debe esperar siempre que otro la cumpla. Debe asumirla ella misma. Sí, te lo pregunto porque hace poco nos sucedió algo donde yo mismo me vi involucrado en actuar y bueno, no voy a dar nombres, han sido muchas las personas que desafortunadamente ya no están con nosotros,
pero una de las más recientes, recuerdo que me tocó actuar y decir, bueno, quién está con el rabino y quién está con la mentira? Y la gente, pues desafortunadamente, no, la gente estaba muy callada, ¿no? Son momentos difíciles donde creo que el mismo Pinjas, y me recuerda a la espada de doble filo, que la palabra es más penetrante que la espada de doble filo, que es la misma espada con la que Pinjas en su celo atravesó a esta Madianita y a Simri. A veces nos toca desenvainar la espada, no queriendo decir con esto que vamos a matar a alguien, pero sí nos toca ser celosos por los asuntos de la Torá. Y si recordamos el mandamiento, es nuestra responsabilidad y va por encima de cualquier apego a amistad o cualquier otra cosa. Si se está transgrediendo la palabra, es nuestro deber actuar, eh, haciéndole ver al pecador su pecado y honrando el nombre de Hashem. Creo que eso resume un poco lo que acabas de decir. Sí, básicamente y en un plano más terrenal, cuando nosotros enfrentemos este tipo de situaciones, nos vamos a ver reflejados muchas veces en Pinhas y en su forma de reacción. Pinhas tenía mucho para perder, queridos hermanos. Él era descendiente eh, de un Cohen Gadol, y los sacerdotes no podían mezclarse en cuestiones que tengan que ver con violencia, por lo cual perdía su sacerdocio de alguna manera. Podía perder incluso su propia vida porque él había arremetido a darle muerte a un príncipe de los hijos del pueblo de Israel. Pero lo que vemos aquí que él no actuó por una ganancia que él mismo podría llegar a tener, sino por el bien de un pueblo de Israel y por defender el honor mismo de Hashem. Y Así cuando es. uno actúa por defender el mismo honor de Hashem, entonces Hashem te recompensa. A pesar de que en el momento de actuar uno analiza las situaciones y dice, bueno, de esto puedo perder esto, me puede ocurrir esto otro, sin embargo, no estuvo en el análisis de Pinjas esto, sino Y, que él es la misma figura del Mashiach Yeshua, no se tuvo en mm, cuenta a sí mismo, no se tuvo en cuenta a sí mismo por el bien de toda una nación, del pueblo de Israel. y se podría decir, pastor, te hago otra pregunta, que el quererle recordar que su linaje, el Eterno recordarle a todos que su linaje es a través de Aarón y Eleazar, es por la línea sacerdotal y no por la línea de Yitro. Se podría decir que en el mundo es como aquellos que nos dicen, bueno, pero usted no era este pecador que siempre se la pasaba pecando y transgrediendo, y el Eterno es el que tiene que decirle, no, ahora él ya abandonó el pecado y está en los caminos de la santidad y de la Torá. Es creo que esos que nos recuerdan, a veces que nos quieren recordar de dónde venía usted, del lado oscuro de nuestras vidas, pero que ya ha sido transformado. Recuerde, querido More, que ese es justamente uno de los nombres del adversario, el acusador, quien se presenta delante de Hashem y nos acusa, no, este era este hacía esto y esto y esto y aquello, pero el Salmo 121 dice de que Hashem es nuestro guardador, de que Él sale en defensa de aquellos que honran su nombre, y ese es nuestro respaldo, porque así comienza esta sección de la Parashá, dándole una promesa de pacto de sacerdocio y de Brit Shalom eternos a la misma figura de Pinjas y a toda su descendencia. Esto es, aquí en Argentina decimos, quien se la juega por Hashem, el Hashem lo recompensa. Así es, bueno, y bueno, yo no sé, ustedes están ahorita viendo en vivo y en directo esta enseñanza maravillosa del pastor. Sé que esta enseñanza, pastor, va a ser más larga del usual. Ya, de hecho, mirando el reloj, sé que ya pasados de tiempo, pero invitamos
a todas las personas que nos están viendo en este momento que por favor compartan esta enseñanza valiosísima que nos está trayendo el pastor Maximiliano Suárez desde Argentina. Sabemos que en este momento estamos en, muchas personas de pronto pueden estarse recién conectando porque Colombia acaba de jugar fútbol del Mundial. Entonces, yo sé que mucha gente se está conectando en este momento y el pastor está trayendo una enseñanza espectacular acerca de Parashat Pinhas, el cual instamos a todos a que se queden hasta el final porque nos vamos a demorar un poquito más de lo usual. Adelante, pastor, para no perder el hilo de la enseñanza. Bueno, muchas gracias. Bien, dijimos entonces que una persona cuando comprende su responsabilidad espiritual y otros no la están viendo, no debe esperar siempre que otro la cumpla, sino que debemos asumirlo nosotros mismos. Ahora, según la Halajá, esta es una obligación. El Talmud no lo expresa como una obligación, porque bien, Pinhas hubiera podido no actuar. El Talmud aclara, no es un mandato, es un permiso excepcional. Es un permiso excepcional que se le dio a Pinhas para terminar con la mortandad de un pueblo. Entonces, este debe ser un acto por celo hacia Dios y no por odio, ni venganza, ni por orgullo o intereses personales. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Zimri se defendía? Porque si no es una obligación y es algo, es un permiso excepcional, el Talmud nos dice lo siguiente con respecto a esta pregunta. ¿Qué habría pasado si Zimri se defendía? Nos dice el Talmud, si Zimri hubiera matado a Pinhas en defensa propia, Zimri no habría sido culpable de asesinato, debido a que Pinhas actuaba como un celoso y no como un ejecutor de juicio. La motivación de Pinhas fue por celo del nombre de Dios y no es una ejecución dada por un tribunal. Por ello, la situación era excepcional, jurídicamente era excepcional. Y muchos comentaristas ven esta halajá como algo que es irrepetible. El rabí Sansón Rafael Hirsch dice lo siguiente, que la Torá no está promoviendo el fanatismo. Y esto tenemos que tenerlo muy, muy en claro, queridos hermanos. No es actuar desde la emoción, no es actuar, como dije anteriormente, por odio, ni por venganza, ni por orgullo, no. Esto es algo excepcional y el rabí Sansón Rafael Hirsch nos dice, no está promoviendo el fanatismo la Torá, todo lo contrario. Está mostrando una situación límite que ocurrió en un momento de crisis que fue única. En la próxima diapositiva vemos el pacto de Dios con Pinhas cuando le dice en Bamidbar 25:12, he aquí yo le doy mi pacto de paz, el Brit Shalom. Rabí Bayá comenta lo siguiente, Pinhas no actuó por odio, actuó por amor a Dios y por amor a Israel. Entienden que la Kavaná es importante, hermanos. La motivación con el cual desarrollamos un acto de celo tiene que ser la verdadera y la correcta, que es amor a Dios y amor al pueblo de Israel. Y eso le hizo que él pudiera ganar este pacto eterno, el Brit Shalom. El rabino Sforno dice la siguiente, la violencia normalmente deja una huella en el alma. Repito y tengamos esto presente. La violencia normalmente deja una huella en el alma. Aquí en Argentina decimos que aquel que hace violencia engendra más violencia. Por eso es que Dios le otorgó un pacto especial para protegerlo, blindar su alma espiritualmente. Porque este acto de violencia de matar a una persona hace que su alma esté contrita, esté turbada, y Hashem lo que hace es recompensarlo con un pacto de paz. Pastor, se me venía a la mente y te hago otra pregunta. Yo le voy a hacer muchas preguntas al pastor. A aprovechar al pastor. Usted es el Pastor, Moré. Recuerde que usted es el esa, Moré.
No, no, pero usted es el pastor. Pastor, basado en lo que acabas de comentar, obviamente el pacto de paz, la palabra paz es shalom. Así es. Y el hijo del rey David se llama Shlomo. Y esa fue una de las razones para que él pudo construir el templo, fue que sus manos no estaban untadas de, digámoslo así, en cierta manera, de sangre, de violencia, y los sabios dicen que esa es una de las razones por las cuales el rey David no pudo construir el templo. Eh, en el caso de Moshe, que mata a un egipcio, ¿cómo podríamos nosotros interpretar, aplica lo mismo que aplicó con Pinhas? Hay una defensa por parte de Moshe, un celo santo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que las situaciones son diferentes. En el caso de Moshe, él hace la defensa sobre uno de los hijos de Israel. De hecho, Moshe tuvo algunas consecuencias con respecto a esto y no recibió él en sí mismo eh, el pacto eterno de la paz. Yo creo que él recibió otros atributos que tienen que ver con un liderazgo, como no hubo otro líder sobre la tierra como lo fue Moshe, pero creo que son dos circunstancias diferentes. Yo creo que Pinhas actuó directamente sobre el nombre del Eterno, ¿no? Y eso es lo que precisamente le valió. Por eso habla de algo excepcional. Pinhas defendió el nombre, el honor de Hashem. ¿Por qué el honor de Hashem? Porque él estaba defendiendo la mortandad de todo un pueblo, eh, y eso, por supuesto, es lo que le sirvió a él para recibir semejante recompensa. De hecho, Moshe, una vez se siente que lo descubren, él huye y Así es. y se esconde. Y es allí, de allí de donde él está con su suegro Yitro, es cuando el Eterno lo llama para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Sin duda, a Moshe le tuvo que haber marcado mucho el tema de haber hecho un juicio eh, por algo que estaba sucediendo, que a lo mejor era válido porque se estaban peleando, y parece que uno iba a matar al otro y Moshe actúa en defensa de la persona afectada, pero sin duda Moshe se retira. Habría que analizar muy bien también todos estos conceptos para que son interesantes de ver cómo eh, hoy en día no aplica nada de esto. Por supuesto que no tenemos que tomar justicia en manos propias, mucho menos quitarle la vida a alguien. Existen otros mecanismos. Muchas de las enseñanzas también allí son metáforas y analogías que a veces se traducen en lo que significa caret, muerte, significa muerte del individuo espiritualmente, ¿no? Y no necesariamente matar a alguna persona. Hasbe Shalom, que Dios nos guarde, que Dios nos libre. Ahora, en el contexto de la guerra, como el rey David es muy diferente, ¿no? Donde hay una obligación por parte a exterminar al enemigo, especialmente Amalek, que el Señor nos dice, no, no dejen ni uno solo. Bueno, interesantísimo, pastor. Continuemos entonces con esta brillante exposición. Muchas gracias. Así es. Recordemos que con el pacto con el que fue recompensado Pinhas es el pacto de Shalom, como bien dijo el Moré Giovanni. E Isaías habla de que uno de los nombres del Mashiach es justamente Shalom. Y como hemos visto anteriormente, el Eterno le agrega al nombre de Pinhas una letra de su nombre que es la Yud, por lo cual la misma esencia del Mashiach Yeshua estaba siendo colocada ahora en el alma de Pinhas. Dicho esto, ¿por qué entonces recompensar la violencia con paz? Los sabios nos dicen lo siguiente: sanar la naturaleza del alma. El rabí Naftali Yehuda Berlin
explica que cometer un acto de violencia, incluso si es justificado y por una causa divina, deforma el alma humana. Repito, cometer un acto de violencia, incluso si es justificado y por una causa divina, como hemos visto, deforma el alma humana y puede despertar la crueldad. Dios entonces le otorgó a Pinhat el Brit Shalom como un antídoto espiritual, como un remedio, podríamos decir, a esa fractura que sucede en el alma cuando alguien ejerce violencia. Por otro lado, Rashi menciona que fue un gesto de gratitud divina y el rabino Ezra añade una capa práctica que dice, al matar a un príncipe de una tribu, Pinhas corría peligro de muerte por venganza de sangre. El pacto de Dios entonces funcionó como un escudo de paz integral frente a sus enemigos. Y estas afirmaciones son muy importantes porque vamos a entrar en temas que tienen que ver con el alma. Originalmente, Pastor, la gematría de Shalom Shalom se escribe Shin Lamed Vav Mem. así Es 376. Curiosamente también es la gematría de Esaf, de Esaú. Pero el rabino Chapina en sus libros siempre nos ha enseñado acerca de cómo ese Esaf se transforma para poder alcanzar al estado de Yeshua. Le falta la letra Yud, le faltan 10 para hacer 386, que es Yeshua. Es decir, que volvemos al tema del potencial. El potencial de Esaú de alcanzar la paz. Por eso Yeshua dice, no, yo les doy la paz, no como la da el mundo, sino la verdadera paz soy yo mismo. Es decir, nos hace falta la letra Yud a ese Shalom para que no sea como la paz de la tierra, la paz de los hombres, sino sea la paz verdadera. Y esos 10 están representados en los 613 mandamientos, o los 10 mandamientos, o las 10 refinaciones de las 10 sefirot de nuestro árbol, del árbol de nosotros, nuestra vasija, que es donde podemos ejecutar toda esta transformación, como nos dijo el rabino Shapira, el Mishkan interno, para así poder acceder a la paz de Yeshua, para convertir ese 376, que es Shalom, en 386, más o menos. Esa es la manera como lo hacemos. No lo hacemos con violencia, lo hacemos con la Torá, con la refinación de nuestra alma. Para que entres al tema del alma, como lo mencionaste. excelente conexión, More. Muy bien, entonces podemos determinar que originalmente Aarón y sus hijos fueron los consagrados como sacerdotes, los Kohanim del templo. Y la regla dicta que el sacerdocio se transmitía a los hijos nacidos después de la unción. Ahora bien, Pinjas, al haber nacido antes, no era técnicamente un Cohen. Sin embargo, el Eterno, aparte del Brit Shalom, le otorga el sacerdocio eterno. Entonces, Dios mismo, alterando el orden podríamos decir, de dinástico, de la dinastía, por los méritos. ¿Por los méritos de quién? Por los méritos de Pinjas. Sin embargo, a nivel místico, del Zohar, el Midrash, los escritos de los sabios, los escritos cabalísticos, ellos conectan este sacerdocio eterno con un misterio que es mucho más grande. Y ellos dicen, Pinjas es Eliyahu, Pinjas es el profeta Elías. Como dice el Shalkut. Pastora, antes de entrar al tema del Eliyahu, tú acabas de mencionar algo muy importante. No tengo el texto y tampoco me da para ponerlo en pantalla. Así como Pinjas no merecía, digamos, pues, el sacerdocio, sino que de una manera sobrenatural,
el Eterno se lo concede por su celo. En el libro del profeta Isaías, y lo menciono porque es que lo he dicho muchas veces, en el profeta del libro Isaías, capítulo 66, si lo tienes por ahí a la mano, de pronto una Biblia, eh, nos habla exactamente del mismo concepto, de cómo el Eterno va a utilizar, creo que es del versículo 18 en adelante, pastor, ya casi hacia el final de Isaías 66, cómo el Eterno va a utilizar dentro de las naciones a muchos para que sean sacerdotes y levitas, eh, por el celo, por el celo de Pinjas. No sé si lo quieras leer, si lo tienes ahí a la mano. Sí, vamos a leerlo, Isaías 66, va a partir del 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Put y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Hashem, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. Dice Hashem, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Adonai. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas. Repito, y tomaré también Ahí, de ellos para sacerdotes y levitas, dice Hashem. dentro de las naciones, Así es. es decir, Pinjas, nosotros, el celo, nos va a dar ese acceso a este servicio. Así es, querido More. Muy bien, vayamos entonces. Pinjas es Eliyahu. En la diapositiva, en la próxima diapositiva, vamos a ver un comentario del Zohar. El Zohar, sección 3, 213b hasta la 220a, eleva la historia a una dimensión puramente espiritual. Explica que el celo de Pinjas no nació del ego, la ira o el fanatismo, como hemos mencionado anteriormente, sino de un desapego total de su propia vida para salvar al pueblo. Repito, el acto de Pinjas tiene que ver con un desapego total de su propia vida en honor del pueblo de Israel. Eso es lo que el rabino en el libro El ADN judío de Romanos 11 nos habla y nos dice que aquellos que quieran tener un celo por Dios y tener un alma judía deben dejar su propia agenda para desapegarse de sí mismo y trabajar en pos, o sea, realizar la boda en pos de la salvación de un pueblo. El Zohar y las enseñanzas del Arizal, el rabí Isaac Luria, nos dicen lo siguiente: que cuando Pinjas entró a la tienda de Simri, el peligro era tal que su alma original, o sea, su Neshama, salió de su cuerpo debido al miedo. En ese instante de vacío y entrega absoluta de Pinjas hacia el Creador, las almas de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, que habían muerto en el tabernáculo a causa de ofrecer un fuego extraño, dice la Torá, descendieron sobre Pinjas y se integraron dentro de él. Repetimos lo que dice el Zohar. El peligro era tal que su alma, el alma de Pinjas, se fue de él, voló de su cuerpo debido al miedo. Y en ese instante, el alma de Nadab y Abiú, los dos hijos sacerdotes de Aarón que habían muerto en el tabernáculo por ofrecer un fuego extraño, se descendieron y se integraron a él. Esta fusión, podríamos decir, y voy a tratar de ir lento para que todos podamos comprender, esta fusión transformó la estructura física de Pinjas, su cuerpo, quedó espiritualizado y refinado.
y él venció la decadencia de la carne. Esto nos explica cabalísticamente por qué Pinhas es Eliyahu. Elías nunca conoció la muerte física, en el sentido ordinario, o sea, él ascendió a los cielos en una carroza, en Merkabah, ¿no? Porque su cuerpo se había vuelto una luz pura. En la próxima diapositiva, en la diapositiva que habla acerca del Arizal, el rabino Isaac Luria, analiza las tres letras de los nombres de Nadab, Abiú y Pinhas de manera individual. La Aleph de Abiú representa la unidad, el elemento del Ruach. Repito, vamos a ir lento con esto para que podamos comprender. La Aleph del nombre de Abiú representa la unidad. Es el Ruach HaKodesh y el intelecto. Perdón, pastor, ¿me puedes indicar cuál es la diapositiva? Porque creo que es más adelante, ¿cierto? Más adelante, sí. Espérate un segundo, ¿es esta? No, más adelante. Ahora sí. Ok. Gracias, hermano. Ahí vemos entonces que la Aleph de Abiú representa la unidad, el Ruach y el intelecto superior. Abiú poseía una luz espiritual altísima, pero tan desconectada de la realidad terrenal que su alma salió de él cuando entró al tabernáculo. Entonces, vayamos anotando lo siguiente. La Aleph del nombre de Abiú representa la unidad, el Ruach HaKodesh y el intelecto superior. ¿Qué es lo que sucedió en aquel entonces? Era tal la elevación de Abiú y su desconexión con el plano de la tierra que no pudo soportar estar en el lugar santísimo, la presencia de Dios. La letra Nun del nombre de Nadab, la Nun equivale al número 50. La Nun tiene un valor de gematria de 50. Y este 50 es el número de los portales del entendimiento. Por lo cual la Nun de Nadab está representando la Biná, el entendimiento. Nadab buscaba la comprensión más profunda de los mundos superiores, pero sin embargo, al igual que su hermano, operó en una vibración, en un estado espiritual demasiado elevado para lo que es este mundo. Y acá tenemos que entender, tenemos que encontrar también aquí un musaf, queridos hermanos. Siempre tiene que haber un equilibrio entre lo que es de la tierra y lo que es el cielo. Demasiada elevación nos desconecta del mundo. Y recuerden a Moshe. Moshe subió al monte Sinaí, logró una elevación espiritual con Dios de tal forma que tuvo que cubrir su rostro, pero en determinado momento tuvo que bajar porque el pueblo de Israel se había corrompido. Repasemos entonces. La Aleph de Abiú representa el Ruach y el intelecto superior. La Nun de Nadab representa el entendimiento. Ahora, la Pei de Pinhas, la Pei es la boca y la manifestación. Por eso que la palabra Pei significa literalmente boca. El habla, la expresión en el plano físico. Pinhas es entonces la manifestación en el mundo material. Su cuerpo físico sirvió como el recipiente, repito, su cuerpo físico sirvió como el recipiente para que la Aleph y la Nun de los nombres de Nadab y Abiú pudieran bajar a este plano de la tierra. La próxima diapositiva podemos ver entonces que al unirse la Aleph del nombre de Abiú, la Nun del nombre de Nadab, la chispa, el entendimiento, dentro de la boca, que representa la Pei de Pinhas,
las almas errantes de los hijos de Aarón finalmente encontraron el ancla, el lugar físico con el cual no pudieron conectar en aquel entonces, la pudieron encontrar a través de Pinhas. Entonces, a través de la acción física de Pinhas, pudieron consumar su rectificación en este mundo, ganando así el derecho al sacerdocio eterno. Muchos de ustedes podrán pensar, bueno, estas cosas son demasiado elevadas para mí. Sin embargo, nosotros podemos ver a lo largo de la Torá, a lo largo del Tanaj, cómo los hechos de rectificación se suceden uno y otro, porque la Torá es cíclica. Entonces podemos ver que en el pecado del becerro de oro murieron 3.000 y fueron rectificadas esas almas cuando el Ruach HaKodesh descendió sobre aquellos que estaban celebrando Shavuot. Podemos ver entonces esos 24.000 que murieron aquí, los 24.000 almas que murieron con el rabino Akiva. Todas estas cosas encontramos una conexión y una explicación desde lo que nos enseñan los sabios. Vamos al último tema, ya para ir cerrando el pacto eterno, en la próxima diapositiva. Dijimos entonces que Pinhas es el Eliyahu. No significa necesariamente que la reencarnación en un sentido literal. Los sabios hablan de una continuidad espiritual. Por eso el Zohar dice que el espíritu de Pinhas se manifestó en Eliyahu. Repito, por eso dice Pinhas es Eliyahu. El espíritu de Pinhas se manifestó en Eliyahu. ¿Por qué? Porque ambos combatieron la idolatría. Y si está notando, anote esto. Ambos combatieron la idolatría. Ambos defendieron el pacto. Y ambos actuaron con un celo santo. Es entonces que el Midrash nos enseña que Elías Hanavi tenía la misma Neshama que Pinhas. Repito, Eliyahu tenía la misma Neshama que Pinhas. Pues siempre viene a presenciar a los hijos de Israel, especialmente en cada ceremonia, que es ceremonia de la Brit Milá. Ustedes saben, en la ceremonia de Brit Milá hay una silla que se deja libre para que Eliyahu esté presenciando, sea él un garante de ese pacto que se está realizando entre el hombre y Dios, que tiene que ver con la circuncisión. El Midrash nos cuenta que Elías mató a 400 falsos profetas y entregó sus cuerpos a los perros, quienes se regocijaron. Los escritos del Zohar nos dicen que en el futuro Elías, cuando regrese, estos perros se regocijarán de nuevo, pues serán los días del Mashiach. ¿Qué quiere decirnos el Talmud, el Zohar, con respecto a los perros? ¿A qué hace referencia? Bueno, en el Monte Carmelo, Eliyahu desafió a los 400 profetas de Baal. Después de que descendiera el fuego del cielo sobre su sacrificio, el pueblo reconoció y dijo, ellos gritaron, Adonai es Dios, Adonai es Dios. Entonces Eliyahu ordenó, prendan a los profetas de Baal y que no escape ninguno, como dice Primera de Reyes, capítulo 18, verso 40. Los sabios entonces nos enseñan que cuando en Shemot 11:7 y 22:30, la Torá nos dice, ningún perro ladró contra los hijos de Israel. Anote, apunte, por favor, Éxodo 11:7 y 22:30, que habla acerca de la actitud de los perros. Ningún perro ladró contra los hijos de Israel. Una tradición talmúdica nos dice que cuando los perros ríen o muestran una alegría que es inusual, es señal de la presencia de Eliyahu Hanavi. Por eso algunos midrashim conectan a los perros con Eliyahu de manera especial. Cuando se dice que los perros se alegraron al recibir los cuerpos de los falsos profetas, el mensaje no es simplemente que comieron los cadáveres. Los comentaristas nos explican que los perros representan aquí las fuerzas de la naturaleza que reconocen el juicio divino.
Mientras los hombres habían sido engañados por la idolatría, los animales permanecían sometidos al Creador. Así incluso la creación participó de la eliminación de la idolatría. Entonces, según la tradición judía, Eliyahu va a regresar antes de la redención final. Y acá viene lo que dice el profeta Malaquías. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de la llegada del día grande y temible de Adonai. Los sabios interpretan que Eliyahu volverá a restaurar la fe, a reunir a Israel y a preparar la llegada del Mashiach y a derrotar definitivamente la idolatría espiritual. La misma creación que vio a Eliyahu purificar a Israel en el Monte Carmelo volverá a reconocerlo cuando aparezca como anunciador de la redención. Y esto es lo que hace referencia a que los perros se alegrarán cuando el Mashiach vuelva. En el lenguaje del Midrash, la alegría de los perros significa que hasta los aspectos más simples y materiales del mundo reconocerán la verdad cuando Eliyahu anuncie la redención final. Queridos hermanos, hoy como creyentes en el Mashiach y Yeshua tenemos la tarea de operar de una manera corporativa, como uno solo, como un pueblo, en espíritu, en el espíritu y en el poder del Eliyahu. Repito, en el espíritu y en el poder del Eliyahu, para preparar la segunda venida del Mashiach ben Yosef. ¿Y cómo se fundamenta esto que estamos diciendo según las escrituras y los comentarios de los sabios? Cuando Yeshua dijo que Yohanan era el Eliyahu que había de venir, como dice Mateo capítulo 11, verso 14, queda claro que la profecía de Malaquías no requería la reencarnación física de Eliyahu, sino la manifestación de su espíritu y de su poder, como dice Lucas 1:17. Y quiero que, queridos hermanos y amigos, que prestemos atención a esto, porque va a traer en nosotros una convicción, va a reforzar un propósito y va a traer una identidad, por lo cual usted está del otro lado escuchando este mensaje. Así como Yohanan preparó el terreno para la primera manifestación de Yeshua, el Mashiach ben Yosef, el pueblo de creyentes en el Mashiach y Yeshua, o sea, cada uno de nosotros, necesita un catalizador espiritual para preparar su manifestación como el Mashiach ben David. Entonces, dado que Yohanan ya no está físicamente, este rol de precursor, de anunciador, de preparador del camino, recae ahora sobre un cuerpo colectivo. ¿Que quiénes son? Los creyentes, nosotros mismos. Si analizamos la misión del profeta Eliyahu, vemos que encaja exactamente con lo que muchas comunidades que hoy reconocen a Yeshua judío, sienten en su llamado de hoy. Porque Malaquías capítulo 4, verso 6 dice que Eliyahu hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En un comentario del Moreh Giovanni, en los estudios internos que teníamos, esto en un momento nosotros creíamos que tenía que ver con una cuestión familiar, de los padres, una cuestión biológica de padres e hijos. Veamos qué es lo que en realidad nos quiere decir Malaquías 4:6. En el contexto del mesianismo judío, esto se interpreta como los hijos, los creyentes que salen de las naciones, el remanente de las naciones, los Benei Teshuvah, volviendo a los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Las raíces de nuestra fe, las raíces del judaísmo, la Torá. Ese es el contexto en el cual Malaquías habla. Harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres.
Y el pueblo judío, entonces, a través de esta actitud, o sea, siendo nosotros los anunciantes, los precursores, los que preparamos el camino como un cuerpo identificado en el espíritu y en el poder del Mashiach, finalmente haremos que la identidad del Mashiach Yeshua sea revelada a su pueblo, el pueblo judío. Mateo capítulo 17, verso 11 dice que Yeshua dice, a la verdad Eliyahu viene primero y restaurará todas las cosas. Los creyentes de hoy, los verdaderos creyentes de hoy, los que tienen el espíritu y el poder de Eliyahu, hoy celan la Torá, guardamos Shabbat, celebramos las fiestas y proclamamos el reino de Dios. No solamente eso, amamos al pueblo judío, amamos a los sabios y amamos a nuestro rabino. Ese es el espíritu de Eliyahu, el anunciador para este tiempo, como un cuerpo. Ellos entienden entonces que están participando activamente en esa restauración de todas las cosas. Querido hermano, si usted tenía hoy duda de su identidad o de su propósito, acabo de decírselo. Su propósito y su identidad es ser un precursor, ser un Elías, un Eliyahu, en poder y activación divina para traer al Mashiach ben David a nosotros. Próxima diapositiva. En el Zohar y en el Hasidismo se habla de chispas. Nitzotzot, chispas del alma de Eliyahu de Pinjas que se manifiestan en aquellos que tienen un celo santo por la verdad. En ese sentido conceptual, la idea de un grupo que porta el espíritu de Eliyahu no es ajena al misticismo hebreo, al misticismo judío. Repito, el Zohar nos está diciendo que las chispas del alma de Eliyahu de Pinjas se manifiestan en aquellos que tienen un celo santo por la verdad. Si usted, querido hermano o amigo, tiene un celo santo por la verdad y por Hashem, el espíritu de Eliyahu y de Pinjas está sobre usted y disponible para realizar la abodá. El Ibur, un alma justa, que ya partió de este mundo, se asocia temporalmente con el alma de una persona que viva para ayudarla a realizar una gran misión o mandamiento, una misvá. La persona no pierde su identidad, simplemente recibe un impulso o una chispa de energía celestial. A eso se le llama Ibur. Y desde el misticismo judío, usted está, querido hermano, le estoy mostrando desde el misticismo judío qué es lo que le sucede a usted, por qué usted tiene eso en su interior, ese fuego en su interior. Porque como dice un alma justa de un sadik, que ya salió, ya partió de este mundo, viene y se asocia a su alma, trayendo en él una misión, un mandamiento, para ayudarlo a usted a cumplir un mandamiento y una misión. No es que perdemos nuestra identidad, simplemente que recibimos una ayuda divina, soberana de los cielos, alguien que nos ayuda a cumplir la misión celestial que tenemos. El hasidismo toma esto y lo explica al individuo. El Baal Shem Tov dice que los maestros hasídicos enseñan que las almas de los grandes sadikim, los justos, son almas generales, neshamot klaliot. Esto significa que contienen las chispas de miles de personas. Cada persona en cualquier época siente un despertar repentino, un fuego interno que le impulsa a defender la verdad, a estudiar la Torá con pasión, o a oponerse a la corriente del mundo para santificar el nombre de Dios. Por eso nuestros sabios nos dicen, ha recibido un ibur de la chispa del Eliyahu. Querido hermano, si nosotros no abrazamos al pueblo judío, si nosotros no nos tomamos de los tzitzit de un judío, si nosotros no leemos los escritos de nuestros sabios, ¿cómo vamos a entender lo que nos sucede en nuestro interior?
Por eso es muy importante asociarse al pueblo judío. No es que la persona sea Eliyahu de forma literal, sino que su alma ha sintonizado con la misma frecuencia espiritual que operaba él. La misma chispa se activa por afinidad de atributos. En conclusión, mis hermanos, quienes hoy reconocen a Yeshua, al Mashiach judío, y han vuelto sus ojos a la Torá, no solo se ven a sí mismos como meros espectadores de la profecía, sino como actores principales. Usted y yo, mis hermanos, somos actores, somos partícipes del trabajo santo. Por eso hay en nuestro interior un fuego que arde en defensa del nombre de Dios, en defensa del pueblo de Israel, en defensa del guardado de los Moedín, las fiestas de Dios, y del amor a nuestro Señor, el Mashiach Yeshua. Baruch Hashem por esto. Es entonces que entendemos que como comunidad de creyentes somos la vanguardia profética, una figura corporativa de Eliyahu, con el celo de Pinjas, que clama en el desierto de las naciones, restaurando la Torá y preparando el camino para que las condiciones espirituales estén dadas para el retorno de Yeshua, el Yeshua ben David, el gran y victorioso Rey de nuestras vidas, nuestra redención. Espero, mis queridos hermanos, que haya podido comprender desde el vaivén de lo alto de los escritos talmúdicos, de las conexiones más complejas de los escritos de nuestros sabios, hasta lo que podemos leer cada uno de nosotros en la Brija de allá, para comprender entonces cuál es nuestra misión y propósito. Excelente, pastor, excelente. Y esta última parte de Elías, Pinhas es Eliyahu, te comentaba yo, así como tú lo dijiste, me sorprendió mucho el tema de lo que está escrito en el profeta Malaquías, de que él hará hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Me impresionó mucho porque nunca lo había visto así, realmente lo había visto como algo biológico, algo de un arreglo entre las familias biológicas acá en la tierra, pero que tiene que ver con un aspecto mucho más elevado, que es volver a la Torá, volver nosotros como hijos a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y unirnos al pueblo judío, como tú lo mencionas. Es una de las maneras como podemos acceder a ese Ibur. Y hoy queremos, a través de estos conceptos que nos trae el pastor Maximiliano el día de hoy, conceptos muy elevados, pero que él los está aterrizando de una manera muy simple para que lo podamos entender, de que dejemos atrás todos estos mitos y todas estas bloqueos que tenemos con respecto a lo que significa la reencarnación. Como el pastor Maximiliano lo mencionaba, no estamos hablando de una reencarnación física, estamos hablando de una ayuda especial que el Eterno otorga a cada persona celosa que entre en ese espíritu de que logre transformar la materia, Shittim, para hacer una elevación, y a contraparte el Eterno envía una ayuda celestial, y es que lo dice en la Gemara, a quien busca cumplir un mandamiento y quien quiere que es cumplir una mitzvah, asistencia divina, él envía. ¿Y cómo le envía? A través de las almas de los justos. Y podemos ver que Eliyahu es el mayor ejemplo que el pueblo judío utiliza, no solo en la Brit Milá, no solo en el Seder de Pesach, no solamente con Juan el Inmersor, con Yohanan Hamadbil, sino en nuestras propias vidas. Es cuando vemos que una persona de pronto empieza a florecer y empieza a hablar unas cosas en un nivel mucho más elevado, es porque
en la persona ha recibido una ayuda por parte del Eterno. Para mí este concepto del Ibur que tú has traído el día de hoy y cómo está relacionado con la Parashá, con el Iyahu, con el celo santo que tenemos que tener, es para mí, creo que con esto nos quedamos totalmente y esto sería el musar de la palabra de cómo en nuestro trabajo santo tiene una recompensa aquí en la tierra. Y por eso el Eterno dice a quien mucho se le da, mucho se le exige, porque el Eterno da de acuerdo a cómo la persona se está comportando aquí en la tierra y cómo el esfuerzo que está haciendo, la bodá que está haciendo, pues el Eterno le da más, pero asimismo se le exige, porque su capacidad tiene el alma de hombres muy elevados como el alma de Eliyahu, que lo encontramos siempre en varios periodos de la historia, ayudando, eh, exhortando, como lo hizo con Juan el Bautista, con Juan el Inmersor, acelerando la venida del Mesías. Para mí ha sido un tiempo maravilloso, pastor, unos conceptos que son muy bonitos que has traído el día de hoy, que están a lo largo y lo ancho de la Torá, del judaísmo que estudiamos, de la yeshiva a la cual pertenecemos. Lo que pasa es que no todos tienen la habilidad de aterrizarlo como lo ha hecho hoy el pastor y a veces los compartimos desde un nivel muy elevado, pero tú lo has hecho de una manera muy simple y animamos a todas las personas que esta enseñanza la pongan en práctica en sus vidas, porque ese es precisamente en este tiempo de angustia, de aflicción, de oscuridad, de Ben Hametzarim, de estrechez. De hecho, de ahí viene la palabra Mitzrayim, Egipto, de la palabra Metzarim, de la palabra estrechura, estrechez, y de ahí viene el estrecho de Hormuz, que el rabino ha dicho, de la palabra Bozra, Betzarim, Betzar, estrechez, podamos y tengamos la capacidad de recibir esa ayuda adicional por parte del Eliyahu Hanabí para que así nos convirtamos ya no como uno solo, sino como un corporativo, un cuerpo que está anunciando y acelerando la venida del Mesías. Creo que esa es la enseñanza que nos has tratado de transmitir el día de hoy. Pastor, palabras de despedida, nos gastamos casi 2 horas. Bueno, pedimos por supuesto las disculpas del caso, pero es un tema que no se puede resumir demasiado. Simplemente me quiero despedir de ustedes y de la audiencia. No es algo que acostumbre a decir ni a darle entidad a aquellos que no comprenden bien la visión del reino. Ustedes habrán podido notar desde mi perspectiva, uno toma las enseñanzas de los sabios de la luz que se encuentra en el pueblo judío. Esto no se encuentra en raíces hebreas, queridos hermanos, y quiero ser directo en esto, aunque no acostumbro a hacerlo, porque debemos convertirnos también en defensores del pueblo judío. Y en esto consiste. Nosotros no podemos tomar del judaísmo la kipá, no podemos tomar del judaísmo la menorá o los tzitzit y no tomar el conocimiento y la luz que proviene de ellos. Si realmente queremos ser el Eliyahu de estos tiempos, entonces debemos aprender, ser enseñados por nuestros hermanos mayores, el pueblo de Israel. Este es un mensaje para que, no solamente para usted, sino para que la comparta. Lamentablemente, este movimiento de raíces hebreas está avanzando demasiado rápido porque obviamente no hay un compromiso con el pueblo judío. Y nosotros necesitamos comprometernos con el pueblo judío para ser ese remanente, el verdadero remanente, el que espera y va a acelerar la venida del Mashiach Ben David. Así que muchas gracias por la oportunidad, querido Morel Eliyahu. Te mando un gran abrazo desde aquí. Ya, Morel Eliyahu lo tomo como profético.
Ah, perdón, More Giovanni. Oiga, pastor, gracias, no, gracias por tu tiempo. No solamente Raíces Hebreas no se compromete con el pueblo judío, sino que, como dijo el rabino Shapira, está buscando solamente mejorar la parte externa, hacerlos colocar, y aún así lo hacen mal, pero se colocan los tzitzit, no se colocan la kippah, se colocan cosas externas, se alargan los tzitzit para que todo el mundo los vea, pero no hay un compromiso de un cambio y una transformación interior, que es lo que realmente significa este ministerio Ahabat Ami Internacional, en cabeza del rabino doctor Isaac Shapira. Bueno, desde acá, desde Colombia, yo me despido, despidiendo también al pastor José Maximiliano Suárez por su tiempo en una tremenda enseñanza. Por favor, compártanla, dejen sus comentarios, denle me gusta. Es la manera que podemos hacer que otras personas puedan poner esto en práctica en sus vidas y esto se convierta realmente en un musar, en una enseñanza ética, práctica de la palabra. Desde aquí nos despedimos en este tiempo de Ben Hametzarim, que tengan un tiempo de reflexión, de construcción, de resurrección, y en vez de que lleguemos al 9 de Ab, un tiempo de lamento, convirtamos ese lamento en danza a través de la transformación de nuestro Mishkan interno, que somos nosotros mismos, quienes nos vamos a volver en los precursores y quienes vamos a gritar desde la azotea y a decir, al que viene delante de mí, no podemos ni siquiera amarrarle las sandalias, que nos convirtamos en esos Yohanan Hamadbil, en esos Juan el Bautista como corporativo y así presenciar la venida del Mesías, hijo de David. Muchas bendiciones, pastor, para ti, para toda tu familia. Que tengas un Gracias. Shabbat Shalom. Y a todos Shabbat. ustedes, muchas gracias por la sintonía en este programa de Boy Kalá. Nos vemos en una próxima oportunidad, si el Eterno lo permite. Shalom para todos. Bendiciones.